todo lo que son explicaciones siempre van a quedar grabadas, lo anterior no, porque si ustedes me piden lo puedo grabar también, pero muchas veces hay muchos baches, entonces no quiero que cuando miren el video lo puedan ver y ver lo que les resulte interesante e importante. Próximo tema que vamos a ver es el de conjuntos. Un conjunto, conjuntos y subconjuntos, un conjunto lo vamos a definir como una colección de elementos o miembros. Es una colección de cosas. Por ejemplo, un conjunto pueden ser las personas que están ahora en esta clase. Un conjunto puede ser números del 1 al 10, etc. La forma de escribir un conjunto es esta la notación, es escribiéndolo entre llaves, diciendo que los elementos del conjunto son el 1, 2 y 3. En esta parte de la materia hay muchas expresiones que ustedes tendrían que estar anotando, porque si no lo van a decir mal, en el sentido que no va a significar otra cosa. Como por ejemplo, hoy alguien para decirme verdadero me decía que era positivo. Bueno, no, eso no es correcto. Uno dice que falso o verdadero, no positivo o negativo. Lógicamente uno tiene que saber interpretar bien lo que es. En este caso yo voy a empezar a mencionar algunas cuestiones y sería bueno que ustedes anoten. 1, 2 y 3 para mí son elementos del conjunto. Esta es una de las cosas que tendría que estar anotando. Lo que está dentro del conjunto se lo llama elemento. No importa el orden en que se escriban los elementos del conjunto, o sea, 1, 3, 2, 2, 1, 3, es lo mismo que 1, 2, 3. O sea, el orden es exactamente el mismo. Simboliza el mismo conjunto. No se repiten los elementos de un conjunto, es decir, 1, 2, 1, 3, 2, estaría mal escrito, porque básicamente son los elementos 1, 2 y 3. Si se repite el elemento, lo pongo una sola vez. Para designar a los conjuntos se utilizan letras mayúsculas. A, B, C, generalmente se utilizan letras arrancando de la A. Pero para designar los elementos de un conjunto se utilizan letras minúsculas. Entonces, para decir que un elemento pertenece a un conjunto, se utiliza este símbolo. Yo digo, por ejemplo, X es un elemento del conjunto A, lo voy a anotar de esta forma, lo voy a escribir de esta forma. X pertenece a así. También se puede llegar a decir que X no pertenece a un conjunto, X no pertenece a B, se escribe de esta manera. El mismo símbolo, una Y tachada. Entonces, uno puede decir que X es un elemento que pertenece al conjunto A, lo va a, así se diría coloquialmente, pero lo va a escribir de esta manera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, fíjense cómo lo estoy escribiendo, es muy importante que sigan y respeten esta notación. A es un conjunto que tiene las vocales, entonces digo que A, fíjense cómo lo estoy leyendo, ¿no? A pertenece a, pero una cosa es A, el elemento, y otra cosa es A, el conjunto. I pertenece a, C no pertenece a. Profe, ¿Sí? perdón, ¿podrías ahí, los chicos están viendo si podés hacer un poco de zoom y si la verdad es que se ve Bueno, muy pequeño? Gracias. ¿está bien ahí? Supongo que sí, ¿no? Ahí estamos. Ahora sí. Bien. A veces conviene escribir los conjuntos de una manera y a veces conviene escribirlos de otra. ¿A qué me refiero? Yo quiero mencionar cuáles son las vocales del abecedario. Yo puedo decir que las vocales las puedo nombrar una por una. A, E, I, O, U. Pero si quiero decir, por ejemplo, cuáles son todos los números mayores que 3, yo tendría que decir 3, 4, 5, 6, 7, no termino nunca más. Entonces, a veces conviene escribir los conjuntos de una manera y a veces conviene escribirlo de otra. Alguna vez conviene escribir los conjuntos mencionando características y a veces conviene escribir los conjuntos mencionando todos los elementos que lo componen. Así es como, por ejemplo, se denomina por extensión al conjunto que se define nombrando elemento por elemento y por comprensión se definen a través de alguna proposición, una propiedad
alguna característica que tenga el conjunto. Entonces, fíjense, por extensión, yo voy a decir que el conjunto A contiene las vocales A, E, I, O. Por comprensión, voy a decir que, ahora les digo bien qué significa esto, las vocales del abecedario. ¿Qué quiere decir esta barrita? Es que X, tal que X es vocal del abecedario. O sea, X es un elemento tal que la barrita, esto me imagino que lo estarán anotando, sacan una flecha y dicen X tal que es la barrita, X es vocal del abecedario. Siempre cuando se menciona algo por comprensión con los conjuntos, siempre se arranca diciendo X tal que X, o H tal que H, o algún valor, una variable, tal que E y la característica. Por extensión, yo puedo decir que B es el conjunto que contiene los elementos, los menciono, o puedo decir que X tal que X es un dígito del sistema de numeración decimal. Por comprensión, puedo mencionar las características de distintas maneras. Puedo decir, por ejemplo, esto, que es un dígito del sistema de numeración decimal, o puedo decir que X tal que X es un número natural menor que 10, por ejemplo. Puedo decirlo de muchas formas. Tendría que buscar yo la característica, ¿no? Por extensión, puedo decir que el conjunto C son los elementos 15, 20, 25, 30. Por comprensión, voy a decir X tal que X es múltiplo de 5 comprendido entre 12 y 32, o es múltiplo de 5 comprendido entre 11 y 34, por ejemplo. Hay muchas posibilidades. O puedo dar una característica de este conjunto, o sea, qué sé yo. Puedo decirlo, está en la tabla de 5, entre 5 por 3 y 5 por 6. Las características las puedo mencionar yo de distintas maneras y va a estar bien. ¿Hasta acá alguna duda con respecto a esto, lo que es por extensión y por comprensión? Siempre que es extensión se mencionan todos los elementos. Todos los elementos, sí. Cuando son poquitos elementos te conviene por extensión, cuando son muchos te conviene por comprensión. Correcto. Bien. Seguimos con lo que son los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son una forma de representación gráfica de los conjuntos. Es decir, esto seguramente lo pueden haber visto en la escuela. Cuando quiero mencionar el conjunto A y el conjunto B, voy a hacer un círculo y voy a escribir por ejemplo, acá, cuando quisiera escribir A, E, I, O, U, digo el conjunto A, que es este, y escribiría acá A, E, I, O, U. Siempre está representado por círculos. Bien. Algunas definiciones. Se lo considera el conjunto universal como el conjunto que contiene todos los elementos posibles para un problema en particular en consideración. Se lo simboliza con la letra U. ¿Qué quiere decir el conjunto universal? Bueno, fíjense en estos ejemplos. Yo estoy hablando de acá las vocales del abecedario. ¿Quién sería, o solamente puedo decir que son las vocales, ¿no? ¿Quién sería mi conjunto universal en este caso? El abecedario. O sea, yo estoy utilizando las letras del abecedario. El todo es el abecedario. En este caso, de 0 al 9, el conjunto mío son los elementos del 0 al 9 enteros. Mi conjunto universal serían todos los números. Yo de todos los números estoy eligiendo los números de 0 al 9 solamente. El conjunto C también son los elementos múltiplos de 5 comprendidos entre 12 y 32, pero mi conjunto universal son todos los números. Yo de todos los números elijo solamente estos que están acá. Por ejemplo, si yo elijo personas que están estudiando en esta clase, puedo elegir a 4 de ustedes, el conjunto universal serían todos ustedes y yo elegí solamente a 4. Entonces mi conjunto serían 4, mi conjunto universal serían todos ustedes. ¿Se les ocurre algún ejemplo más? ¿Alguno quiere dar un ejemplo para ver si se entiende esto de conjunto universal? ¿No se entendió? ¿No se les ocurre algún ejemplo?
la única duda que me generó es si el conjunto universal nosotros decidimos cuál es. Cuando vos elegís un conjunto, siempre te basás en un conjunto universal. Acá Carolina dice con colores. Bueno, yo puedo decir rojo o verde, y mi conjunto universal son todo el resto de los colores. Si dijéramos, por ejemplo, entre los docentes de la UTN, ¿el universo serían los docentes de la UTN o todo el universo de No, si profesores? hablas de docentes de UTN, son solamente docentes de UTN, y por ejemplo Bien. mencionás a mí y a los que estamos acá, y somos nosotros, nada más. El conjunto Mm. somos nosotros. Yo lo que no entiendo es que capaz es una burrada lo que estoy diciendo. Si nosotros decimos conjunto universal de los números, ¿no se supone que los números son infinitos? ¿Sí? Los conjuntos pueden ser infinitos. Lo que pasa es que, por ejemplo, conjunto infinito, bueno, lo vas a escribir siempre por comprensión, nunca me vas a nombrar todos los números. Entonces me vas a decir, el conjunto de los números reales son infinitos, pero vos escribís el conjunto de los números reales, no me los mencionás uno por uno. Perfecto. Ya voy, que se me fue al diagrama de Venn. O yo puedo decir, por ejemplo, estudiantes de Mar del Plata y quedarme con el conjunto de los que están estudiando en esta comisión. Conjunto universal serían todos los estudiantes de Mar del Plata. Hay muchas maneras y se puede escribir siempre de distintas formas. Un conjunto, bueno, justo estaba acá la definición, un conjunto es infinito cuando tiene una cantidad limitada de elementos y es finito cuando no es infinito, o sea, cuando tiene una cantidad limitada de elementos. Un conjunto es vacío cuando no tiene elementos, se simboliza con esta letra, perdón, este símbolo, es un cero tachado, o se puede poner entre dos llaves. Un conjunto es unitario cuando tiene un solo elemento. Dos conjuntos son iguales cuando tienen exactamente la misma cantidad de elementos. Dos conjuntos son diferentes cuando no tienen algún elemento que no sea igual. Y dos conjuntos son disjuntos, más adelante se los explico. ¿Alguna pregunta de estos? Definiciones más allá de la universal y la de disjunto que se la voy a explicar más adelante. Profe, ¿y Sí. para qué me conviene representar un conjunto vacío si no tiene ningún elemento? Porque, por ejemplo, yo te puedo pedir la solución de una ecuación. Ahora vas a ver, yo te puedo pedir la solución de una ecuación x cuadrado más 1 igual a 0, por ejemplo. Esa solución no tiene solución y yo te pregunto, ¿cuál es la solución? La solución es vacía, no tiene solución. Entonces lo simbolizás con el conjunto vacío. En matemáticas se utiliza mucho el conjunto vacío cuando no hay una solución. ¿Se entienden? Ahora vas a ver ejemplo de cuándo se puede utilizar el conjunto vacío. En ecuaciones generalmente se utiliza. O si yo te digo, lo que pasa es que hay que saber el conjunto universal. Mirá. Bueno, por ejemplo, yo tengo, mirá, estoy viendo acá Gabriel, Jorge y Jairo y Nicolás. Ese es mi conjunto, Gabriel, Jorge, Jairo y Nicolás. Y pregunto, quiero saber por alguno de ellos si es mujer. Entonces la solución para alguno de ellos que sea mujer será vacía, porque no hay ninguno, supongo. ¿Con esos nombres? No. Entonces, ahí es una solución vacía. Generalmente se utiliza mucho dependiendo siempre del conjunto universal. Otro ejemplo, yo estoy trabajando con el conjunto de los números positivos y pregunto cuánto es 3 menos 4. 3 menos 4 no existe, no, perdón, 3 menos 4 es vacío, no tiene solución en el conjunto de los números naturales. En el conjunto de los números enteros, positivos y negativos, sí tiene solución y es menos 1. Por eso siempre hay que estar habituado al conjunto universo en el que estoy. Dependiendo del conjunto universo en el que estoy, puede llegar a tener solución o no. La solución, no decimos que no tiene solución, sino decimos que la solución, no hablamos de algo contrario, sino que hablamos como de algo que es vacío. Creo que recién explicó que no se podían repetir Los elementos. el interior del conjunto, ¿no? Y acá dice que son iguales, son aquellos que tienen los mismos elementos. ¿Cómo No, sería eso? dos conjuntos que son iguales. No se pueden repetir dentro del mismo conjunto. Si yo digo 1, 1, 2, 3,
directamente digo 1, 2, 3, no digo 1, 1, 2, 3. Los elementos que tiene el conjunto son 1, 2 y 3, no hace falta repetirlo. Lo que pasa es que 1, 2, 3 es igual a otro conjunto que se llame, por ejemplo, 3, 2, 1. Tienen los mismos elementos. Y los puedo llamar A y B a esos conjuntos, son distintos. Son distintos en el sentido de que se llaman diferentes. ¿Se entiende Perfecto, eso? perfecto. ¿Alguna duda más? Cuando nos estamos refiriendo a esto, nos estamos refiriendo al conjunto que armamos nosotros. Por ejemplo, en el ejemplo está más arriba, en que B, adentro hay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. A eso nos estamos refiriendo con universal, no el que está por afuera todos los No, números. no, es el que está por afuera. B es un conjunto que tiene estos números y estos números no salen de la nada. Esos números tienen que salir de un conjunto universal. Ahí es donde yo no entiendo. Por ejemplo, ¿por qué es universal el resto de los números y en realidad tendría que ser infinito? Si no... Pero no importa que el universo es infinito. Vos de los infinitos, nosotros del espacio infinito ocupamos este lugar. ¿Se entiende? Igual espera un poquito más porque eso se va a entender mejor cuando veamos una parte gráfica. Espera un poquito. Si no te queda del todo claro, no te preocupes porque se va a entender un poquito más adelante. Si para más adelante no se entiende, volvemos a preguntar. Dale. Bueno, seguimos definiendo lo que es la cardinalidad de un conjunto. La cardinalidad se simboliza con el símbolo cardinal, o con dos barritas, o con NA. Se refiere a la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Por ejemplo, si A es 1 o 3, el cardinal de A es 3. El cardinal de un conjunto puede ser el número infinito. O sea, yo puedo decir que el conjunto de los números reales es infinito. Y el cardinal de los conjuntos de números... ¿En qué sentido, Carolina, puede tener más de una clasificación? No, me refiero a que si vos hablas de específico de los números, en lo de la clasificación puede ser universal e infinito. Y por ejemplo, si hablas de colores, es universal, pero es finito. Claro, los colores... En realidad creo que no, creo que también es infinito porque hay muchísimos colores, creo. Entonces, No, porque si vos decís que el conjunto... Yo digo, mi conjunto universal es los colores azul, rojo y amarillo. Y el conjunto mío es el azul, que parte del conjunto universal. Yo defino el conjunto universal y también defino el conjunto cuál es. Generalmente utilizamos conjuntos universales conocidos. Los colores, las personas, todas. De todas las personas elijo un conjunto, una parte. Ahora, igualmente esto se va a entender mejor cuando lo vean gráficamente, supongo. Si no me vuelven a preguntar. Bien. ¿Un subconjunto qué es? Un subconjunto es un conjunto que está dentro de otro conjunto. Gráficamente, con el diagrama de Venn se ve así. Acá se dice que A está contenido en B. Se simboliza de esta manera. Este es el símbolo de contenido. También se dice que, lo podemos ver de la siguiente forma. Si A es un conjunto que está en B, es porque cualquier elemento que esté en A, también ese elemento va a estar en B. Entonces, Profe, ¿sí? otra vez quedó el Zoom. Este es el símbolo de contenido. Acá está diciendo que A está contenido en B. Lo que decía es que cualquier elemento X que está en A, también ese elemento está en B. También se dice que A es un subconjunto de B o que A está contenido en B, de esta forma. Gráficamente se representa así. Si A, dice, hay propiedades, si A es un conjunto cualquiera, decimos que A está contenido dentro de sí mismo. A siempre está contenido dentro de A, no importa quién sea A. Y también decimos que, para un conjunto cualquiera A, como no hay elementos de vacío que no estén en A, se tiene que
el vacío, y esto es importante, márquenlo, subrayenlo, anótenlo, el vacío, el conjunto vacío está contenido dentro de cualquier conjunto que exista. Conjunto vacío siempre está contenido dentro de un conjunto. Otra de las cosas que tendría que estar anotando porque es importante. Los elementos pertenecen a los conjuntos. Los conjuntos están contenidos dentro de otro conjunto. Entonces, si yo me estoy refiriendo a un elemento, voy a decir que pertenece, utilizo este símbolo, cuando el elemento esté dentro. Y si un conjunto está dentro de otro conjunto, voy a decir que está contenido. Y el símbolo a utilizar es este. Esto es muy importante. Marcar lo contrario sería un error. ¿Puede repetir lo que no lo entendí? Sí, no sé quién preguntó que era el sí solo sí, Ramiro. Sí, es el sí solo sí es. Este es el famoso sí solo sí, que es lo contrario de lo excluyente, pero bueno, todavía tampoco lo vemos. Lo que estaba diciendo es que los elementos pertenecen a los conjuntos, se escribe así, y los conjuntos están contenidos dentro del conjunto. Cuando uno mira algo y ve que está dentro del otro, tengo que analizar si es un elemento, voy a decir que pertenece. Si es un conjunto, el que está dentro de otro conjunto, voy a decir que está contenido. ¿Entendió? Como el vacío es un conjunto, es el conjunto vacío, voy a decir que está contenido dentro de todos los conjuntos. Claro, Dafne, sí, se vendría a ser así, es como una mamushka. El vacío es un subconjunto de todos los conjuntos. El vacío originalmente es un conjunto, pero es el subconjunto de todos los conjuntos. El vacío está dentro de todos los conjuntos. Anoten esto, es muy importante, ¿eh? Bien, acá son las explicaciones que les decía, lo que les estoy explicando, el conjunto universal, el conjunto vacío. Esto después lo vamos a ver un poquito más en detenimiento, pero nos vamos a detener un ratito acá. Profe, la U acostada, ¿qué significaba? O sea, sin el palito abajo. No, es que debe ser un error, siempre se pone el palito abajo. Puede Ah, estar ok. mal escrito, es un Ok, contenido. perfecto. A veces se utiliza para decir que es contenido o puede ser igual, pero no, es un contenido, se está refiriendo a eso. En algunos casos les puede llegar a decir que es un contenido o que puede ser igual, pero no nos detenemos, no somos tan detallistas en este caso. Sí, sería interesante que sepan cuál es, cómo se distribuyen los conjuntos numéricos. Nosotros tenemos números primos o números compuestos. Los números primos son los que son divisibles por uno y por sí mismos. 2 arrancan 2, el 1 no es primo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera, son números primos. Dentro de los números, perdón, esto es, acá estaría la mamushka, ¿no? La última de la mamushka sería esta y nosotros si vamos sacando vamos encontrando los distintos subconjuntos. Los números primos son un subconjunto de los números naturales que incluye, los números naturales arrancan en 1, 2, 3, 4, 5, son los que usamos para contar. El 0 no es natural. Los números enteros incluyen al 0 e incluyen a los negativos. Los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir como una fracción, P sobre Q. También están los irracionales, que son los que no se pueden escribir como fracción, como el número pi, el número e, por ejemplo. Y dentro de todos estos números, todos estos conjuntos numéricos, forman el conjunto de números reales. Y cuando no hay una solución que forme parte del conjunto de números reales, vemos el conjunto de números complejos. O sea que el conjunto de números complejos, en este caso, sería el conjunto universal de todos los números, y cada uno de estos números serían distintos subconjuntos del conjunto de números complejos.
Profe, ahora bien, igual si tomamos el conjunto primos, el conjunto universal sería naturales igual, ¿no? Digamos. Si vos querés, sí. Si vos querés, pueden ser los enteros. Si vos querés, pueden ser los racionales. Si vos querés, pueden ser los... Ah, ok. Eso lo definís vos. Ok, gracias. Mirá. Generalmente se entiende mejor el tema del conjunto universal así. Yo tengo esto, que puede ser para mí el universo, y tengo un conjunto. Entonces, yo, siempre que quiera representar algo, voy a decir que mi conjunto U de universal son, por ejemplo, el conjunto de los números reales. Y dentro de mi conjunto de números reales, que es mi conjunto universal, que más allá de eso no hay nada, escribo, por ejemplo, el número 1 y 2. Y este es mi conjunto A. Entonces, yo digo que, voy a decir que el conjunto A es un conjunto que todo elemento pertenece a mi conjunto universal, que es el conjunto de los números reales, y este conjunto está formado por los elementos, disculpen la forma de escribir, pero no podría hacer los símbolos, 1 y 2. Yo determiné que el conjunto universal iban a ser los reales. También pude haber determinado y decir que mi conjunto universal eran los naturales. Ahora, no podría decir que mi conjunto universal son, no sé, los irracionales, porque 1 y 2 no pertenecen a los irracionales. Entonces yo tengo un conjunto que parte de un universo. Más o menos así sería el tema. Igualmente ahora van a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios que lo van a poder llegar a entender un poquito mejor. Como por ejemplo, fíjense acá, y fíjense en la notación, ¿no? Acá dice, x tal que x son elementos que pertenecen al conjunto universal. Yo acá tengo que entender que mi conjunto universal son los naturales y que x al cuadrado es menor que 36. O sea, en este caso, mi conjunto universal son los naturales y me quedo solo con aquellos que al cuadrado sean menores que 36. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo. No, ¿cómo 6? 1, 2 y 5, perdón, hasta 5. El siguiente, dice, el conjunto de todos los números enteros, ese es mi universal, cuyo cubo está comprendido entre menos 2 y 10. Bueno, tendré que buscar cuáles son. Acá dice, el conjunto de todos Y los el números... 2 sería, ¿o no? ¿Cómo? El 2. El 2 es un... y el 1 también, y el 0 también. Y el menos 1 y el menos 2. No, el menos 2 no, perdón. El menos 1, el 0, 1 y 2. Por ejemplo, acá. Vocales del abecedario. Bueno, el conjunto universal es el abecedario, las vocales A, E, I, O. Día de la semana que comiencen con la letra J. Bueno, mi conjunto universal son todos los días, de lunes a domingo, y que empiece con la letra J el jueves. ¿Se entiende? Meses del año que comiencen con la letra F. Bueno, mi conjunto universal son todos los meses del año, los que empiezan con la letra F, febrero, marzo, no sé. Febrero sol. Perdón, ¿cómo se expresa eso que comience con la letra J? Si lo tenés que hacer X tal que X, Que comience con la letra J, lo escribí de esta forma. Algunos eso conjuntos se no hay. pueden expresar con fórmulas matemáticas, otros conjuntos se pueden expresar con palabras. Ah, perdón. Bueno, en ese caso te convendría escribirlo por extensión, no por comprensión. Escribís el conjunto J, perdón, el jueves. Esto, así escrito, estaría más por comprensión que por extensión. Directamente pones el jueves.
Ahora, si yo te pido que vos escribas el conjunto de los números enteros, no me vas a escribir todos los números enteros, porque no terminas más. Me vas a escribir ese x tal que x pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Se va entendiendo? Dígame si no busco otros ejemplos y ejercicios, no hay problema. Pregunta, ¿cuál es el conjunto de los números, este conjunto? La potencia de los números. Las potencias de los números son estos, pero De mi dos. conjunto universal. No, de 2 no. No, de dos no. ¿Cuál es mi conjunto universal acá en C? Y son Los números naturales, ¿no? Pero pueden ser también los números reales, pueden ser los números complejos. No tengo por qué limitarme a los que están nada más. Puedo expandirme todo lo que yo quiera. Yo digo, o sea, eso es una decisión que toma la persona que esté analizando el conjunto. Lo que pasa es que todavía no vieron nada de programación, sino ahí se podría entender un poquito más, por ejemplo, cuando se declaran las variables, pero bueno, cuando vean programación a lo mejor les menciono eso, y lo van a poder entender mejor. Esos son los cubos de 2, 3, 4 y 5. Y de 1. Son los cubos. Bueno, De 1 hasta 5. Esa es la parte específica. La parte general, ¿de dónde vienen estos números? Vienen donde yo quiera. Yo puedo decir que vienen de los números naturales, de los números enteros, los números racionales, etc. Lo que sí no puedo decir es que mi conjunto universal son los números de mayores que 3, por ejemplo, porque ahí me estaría equivocando. Mario, que dijiste de 0 al 126, fíjate lo que decía. Mi conjunto universal lo decido yo, lo determino yo. Puedo extenderlo más. Puedo hacerlo más grande, lo más grande que yo quiera. Mientras no lo haga más chico, lo puedo hacer lo más grande que quiera. El conjunto universal que vos decís, Mario, está bien. Pero puede ser ese o puede ser otro también. ¿Se entiende lo que digo? O sea que el conjunto universal lo definimos nosotros. Claro, salvo que esté ya definido previamente, como acá. Acá dice, lee, x tal que x pertenecen al conjunto universal, que serían los enteros, y esta es la parte específica. ¿Cuáles números enteros al cuadrado son menores o iguales que 25? Acá me está diciendo que x tal que x solamente pertenece a los enteros positivos, mi conjunto universal son los enteros positivos, y acá me está diciendo que mi conjunto universal son los racionales. O sea, ya me lo está marcando el conjunto. Cuando yo tengo que armar el conjunto, lo decido yo. Fíjense que Y acá lo que la cambia entre el E y el F es el conjunto universal nada más. Después son iguales. profe, Sí. ¿cómo es? La boquita se lee como habíamos visto en lo anterior, como I, como Sí, O. estos son ¿Eso? I. Sí, son I. Ok. Sí, van a ver que esta parte de conjunto arrastra lo de lógica y quizá vayan entendiendo también algunas cosas mejor de lo de lógica. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Bueno, los dejo haciendo ejercicios. Acá lo que tienen que hacer es marcar una cruz donde corresponde cada uno de estos números que están acá. Sin que nadie me pregunte, los dejo 5 minutos para que hagan el ejercicio 1. En 5 minutos lo vemos, lo corregimos entre todos. Porque es importante. Les doy 5 minutos para hacer el 1 y ahora lo corregimos entre todos. ¿Sí?